Se llaman desastres naturales a las catástrofes naturales que impactan negativamente a la vida de las personas. Son mucho más corrientes y ordinarios de los que pensamos, ya que por los medios de prensa solo nos enteramos de algunos desastres naturales que causan gran daño o se cobran la vida de muchas miles de personas. Pero existen todo tipo de desastres, pero es importante entender que no se trata de desastres en sí mismo, sino que son desastrosos en la medida en que impactan nuestra vida. Con esto quiero decir, por ejemplo, que nadie considera un desastre pequeño, que nadie considera un desastre a un pequeño terremoto que sucedió en el medio del mar, de baja intensidad y aislado. En primer lugar, porque probablemente ni nos enteremos, pero además por el hecho de que lo más seguro es que no cause ningún daño, ni a nuestra vida, ni a la de otras personas. Entre un gran número de desastres naturales tenemos, para empezar, las avalanchas, que son grandes desprendimientos de nieve y rocas sobre una pendiente, generalmente siendo una montaña, a causa de cambios de temperatura o zonas inestables. Tenemos después la sequía, que es un periodo de tiempo relativamente prolongado en el que escasea el agua o falta de lluvia, dejando sin agua para regar plantas o para el ganado. Tsunamis. Son olas de varios metros que son causadas por un terremoto en medio del mar, lo cual puede causar mucho desastre. Erupción volcánica. Aunque solo se producen volcanes activos, se debe tener muy en cuenta que un volcán siempre mantiene lava en su interior. Básicamente la erupción volcánica es la liberación de gases y lava por un pequeño conducto llamado chimenea. Tornado. Los tornados son columnas o espirales de aire que pueden alcanzar hasta los 300 km por hora. El poder de destrucción de un tornado es muy grande, ya que además de su impresionante fuerza, se suele formar más de uno a la vez. Son fenómenos relativamente comunes y fundamentalmente aparecen en climas templados. I see no need to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Shakedown. También existen fenómenos naturales no perjudiciales al planeta ni a ningún ser humano, como por ejemplo es el de las auroras boreales o auroras polares, que son brillos nocturnos que aparecen en la noche cerca de los polos y son las frías provenientes de grandes cantidades de calor, radiación y energía expulsadas desde el astro rey, llegando a la Tierra después de recorrer muchos kilómetros de distancia, y al debilitarse con el campo magnético de la Tierra y su atmósfera, permite ver muchas luces en el cielo por la excitación de sus átomos. La marea roja se debe a la acumulación en las orillas de las playas de organismos como el plancton y fitoplancton, las cuales producen pigmentos que reflejan la luz del sol, color rojo, amarillo, verde o hasta café. Después tenemos el arco iris, que se produce durante las lluvias a pleno día y con una notable presencia del sol con pocas nubes, que le tapen su luz. La luz blanca de los rayos solares pasa por un proceso de reflexión, refracción y absorción en las que las gotas tienen el papel del prisma, el cual proyecta el cielo en los 7 colores. Bioluminiscencia oceánica. Lo que sucede aquí no tiene mucha diferencia a lo que sucede en la superficie con las luciérnagas. La bioluminiscencia en los océanos es el resultado de enormes cantidades de organismos acuáticos con bioluminiscencia. Se trata de uno de los fenómenos de naturaleza más hermosos para ver y, por supuesto, la noche es su mejor aliado. La bioluminiscencia es un fenómeno mucho más común de lo que imaginamos en los seres vivos. Simplemente la producción de luz de ciertos organismos vivos con distintos fines. Turn down for what?
Cadena alimenticia. La cadena alimenticia o cadena trófica señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores y descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién. Un ser vivo se alimenta del que lo precede en la cadena y a la vez es comido por el que lo sigue. Se trata en definitiva de una corriente de energía que comienza con la fotosíntesis y que después se transfiere de un organismo a otro a través de la nutrición. La cadena alimenticia, por lo tanto, se inicia con los vegetales fotosintéticos, que tienen la capacidad de crear materia viva a partir de la inerte. Por eso, se les denomina productores. Autótrofos es como también se les llama a estos citados productores, entre los que podemos subrayar que se encuentran las plantas. En el siguiente eslabón de la cadena nos encontramos con los animales, que se alimentan de los productores, y que reciben el nombre de consumidores primarios o fitófagos. Los seres herbívoros son los que consideran que son consumidores primarios, pues son los que se alimentan de los productores, las plantas. Entre ellos podríamos destacar, por ejemplo, a los insectos. Estos animales sirven de alimento para otros que son conocidos como consumidores secundarios o carnívoros. Y luego también podríamos hablar de los consumidores terciarios, que son aquellos que se alimentan básicamente de los secundarios. Entre ellos podríamos destacar que se encuentran todos aquellos animales y seres del ecosistema que ejercen superioridad sobre el resto, como sería el caso de los depredadores como el cocodrilo, el tiburón, el jaguar, el oso polar, el lobo o el león. Para cerrar la cadena aparecen las bacterias y hongos que descomponen los desechos de las plantas y los animales. Con esta descomposición vuelven a aparecer elementos simples que son utilizados como alimento para plantas. Relaciones interespecíficas entre los seres vivos. Principales relaciones interespecíficas positivas. Mutualismo. Es la interacción entre individuos de diferentes especies en donde ambos se benefician. Es el caso de ciertos pájaros que se posan sobre el lomo de vacas y caballos y picotean sus piojos, pulgas y garrapatas. Así, las aves se benefician porque se alimentan, mientras las vacas y los caballos se liberan de los molestos parásitos. Comensalismo. Se produce cuando un organismo se beneficia y el otro no se beneficia ni se perjudica con la relación. El clavel del aire crece sobre algunos árboles para conseguir mejores condiciones de iluminación. Como el clavel del aire es capaz de fabricar su propio alimento mediante el proceso de fotosíntesis, no perjudica a los árboles. En esta relación, el clavel del aire se beneficia y el árbol no gana ni tampoco pierde. Simbiosis. La vida en conjunción de dos organismos desimilares. Normalmente en íntima asociación y por lo general con efectos benéficos para al menos uno de ellos. Por ejemplo, muchas raíces de árboles aprovechan el poder de absorción de un hongo para obtener los nutrientes que necesita la planta, que a su vez produce la sustancia que necesitan los hongos para desarrollarse. Principales relaciones interespecíficas negativas. Parasitismo. Ocurre cuando una especie obtiene el beneficio de otra perjudicándola o causándole algún daño. Por ejemplo, esto es lo que pasa con el mosquito, que al chupar nuestra sangre nos perjudica. Depredación. Se basa en la alimentación en la cual los dos individuos de una especie cazan a los de otra. En la depredación se beneficia el depredador y se daña la presa. Competencia. En cuanto individuos de diferentes especies aprovechan de recursos de un mismo ambiente como alimento, agua, espacio, luz, etc., en este caso se perjudican los dos porque limitan el acceso a estos recursos. Por ejemplo, algunas especies de anémonas de mar compiten por el espacio disponible. This is not over yet.
Your time is